¿Existe el agua bendita? Lo que dice la Biblia y lo que muchos sienten por dentro. Quédate tantito. Esto no es una discusión para ganar puntos. Es una pregunta honesta que toca recuerdos, costumbres y hasta miedos. Mucha gente creció viendo agua bendita en la casa, en la bolsa o antes de dormir. Y cuando alguien cuestiona eso, no está hablando solo de agua, está moviendo la fe aprendida, la tradición familiar y momentos donde sí se sintió paz. Si vienes del catolicismo o convives con él, es normal tener dudas. A veces uno no sabe si confía en Dios o en el símbolo. Y cuando el símbolo se vuelve necesario, la fe empieza a sentirse frágil. Vamos con respeto, pero con claridad bíblica. La Biblia no presenta el agua bendita como una práctica establecida para la Iglesia. No hay un mandato de Jesús ni de los apóstoles que diga que debemos bendecir agua para protección diaria. Lo que sí aparece es el uso de objetos como instrumentos temporales, siempre subordinados a la obediencia y a la fe en Dios, nunca como fuentes de poder en sí mismos. En el Antiguo Testamento hubo lavamientos rituales. Los sacerdotes se lavaban con agua antes de ministrar, Éxodo 30, 17-21. También se menciona agua santa en un contexto muy específico de la ley, número 5, 17. Pero eso no era una práctica general para protección diaria, formaba parte de un sistema ceremonial bajo un pacto concreto. Uno de los casos más claros donde Dios usó un objeto es el de la serpiente de bronce. En Números 21, 8-9, Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce, y quienes la miraban con fe eran sanados. El poder no estaba en el metal, sino en obedecer lo que Dios había dicho. El objeto fue un medio, no el origen del milagro. Este mismo caso nos enseña algo crucial. Con el paso del tiempo, el pueblo empezó a darle más valor al objeto que a Dios, y el rey Ezequías tuvo que destruir la serpiente porque se había convertido en idolatría. 2 Reyes 18:4. Lo que Dios usó una vez, el ser humano terminó absolutizándolo. Los profetas usan el lenguaje del agua para hablar de lo interior. Dios dice: «Esparciré sobre vosotros agua limpia», Ezequiel 36:25, y el mismo texto aclara que se trata de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No es el líquido, es la obra de Dios por dentro. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del nuevo nacimiento, de agua y del espíritu, Juan 3:5. Y Pedro aclara que no se trata de quitar suciedad externa, sino de una conciencia transformada delante de Dios, 1 Pedro 3:21. El énfasis vuelve a ser espiritual, no ritual. Ahora, muchos preguntan con razón, ¿pero no sanaban Pedro con su sombra o Pablo con su ropa? Sí, la Biblia lo menciona, y hay que explicarlo bien. En Hechos 5:15-16, la gente sacaba a los enfermos para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos. Y en Hechos 19:11-12 se dice algo clave. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, al punto de que algunos llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, y los enfermos sanaban. La Biblia es muy clara. El poder no estaba en la sombra ni en la ropa, sino en Dios. Ni Pedro ni Pablo enseñaron eso como práctica. Nunca dijeron, usen mi sombra, o guarden mis pañuelos. Dios estaba confirmando el mensaje del Evangelio en una etapa específica. Y cuando los apóstoles enseñan a la Iglesia cómo vivir la fe, jamás instruyen a usar objetos como método espiritual permanente. Dentro de la Iglesia católica, el agua bendita se usa como un signo religioso, no como algo mágico. Normalmente es agua común bendecida por un sacerdote, y en algunos casos por un diácono. Se utiliza para recordar el bautismo, acompañar oraciones personales y bendecir casas o personas. Según su enseñanza, el agua no tiene poder en sí misma, sino que apunta a la fe en Dios. Sin embargo, es importante aclarar que no existe un mandato bíblico directo que establezca esta práctica para la Iglesia. Se trata de una tradición desarrollada con el tiempo. Ahora viene una aclaración muy importante. La Biblia no enseña que Dios haya dejado de usar objetos. Dios es soberano y puede usar hoy el agua, una acción sencilla o cualquier medio que Él quiera, tal como lo hizo en el pasado. Un ejemplo claro es Naamán, quien fue sanado al sumergirse 7 veces en el río Jordán cuando el profeta Eliseo se lo mandó. 2 Reyes 5:10-14. El agua no tenía poder especial. La sanidad vino cuando Naamán obedeció la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con el bautismo.
El agua es un medio visible, pero la obra real es espiritual. La diferencia bíblica no está en si Dios puede usar objetos, sino en no convertir el medio en la fuente. En todos los casos bíblicos, Dios dio instrucciones específicas para momentos específicos. Nunca estableció esos objetos como reglas permanentes ni como prácticas obligatorias para todos. Cada vez que un objeto empezó a reemplazar la fe viva en Dios, terminó siendo corregido. Por eso, el punto no es decir Dios no puede usar el agua hoy. El punto es entender que no necesitamos el objeto para que Dios actúe. La fe madura confía en Dios mismo, no en el medio que Él pueda usar. Dicho con cariño, si un objeto te ayudó a recordar a Dios, lo que tu corazón buscaba era a Dios. Pero cuando el objeto se vuelve necesario para sentir paz, la fe se vuelve frágil. La protección bíblica no es traigo algo, es Dios está conmigo. La Biblia habla de la armadura de Dios, fe, verdad, justicia, palabra y oración. Efesios 6, 10, 18. Habla de un Dios que es refugio. Salmo 46, 1. Te dejo esta reflexión final. Dios puede usar lo que Él quiera cuando Él quiera, pero nunca quiere que pongamos nuestra confianza en el medio, sino en Él. La fe madura aprende a soltar los símbolos sin perder a Dios. Te invito a que me acompañes en esta oración breve. Señor Jesús, hoy pongo mi confianza en ti y no en símbolos. Gracias porque tú eres mi sanador, mi protector y mi paz. Ayúdame a caminar contigo con una fe viva y sincera. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.